Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa, naturalmente, no puede segregar de su contenido algún comentario sobre la cuestión de la pandemia, el coronavirus, que viene azotando al mundo. He estado muy atento a la televisión internacional, dándole seguimiento, especialmente España, Francia, la propia Alemania, Italia, México, Brasil, Estados Unidos. Y la verdad es que no he podido suprimir cierta angustia, porque a pesar de que entre nosotros aparenta estar el virus, si no decreciendo, no produciendo daños a mansalva, como lo hiciera al principio, y a pesar de que no se ha conservado una disciplina social estricta en cuanto a la distancia, la mascarilla, de algún modo a nosotros nos ha tratado con una especie de, no voy a decir benignidad, porque no lo merece, sino con cierta atenuación de su letalidad, de su rigor de muerte. A pesar de ello, al ver esas naciones ya admitiendo que están padeciendo una segunda ola, España decretando un estado de alarma hasta mayo, uno no puede, como dije, sustraerse al temor de que nos pueda venir a nosotros un incremento de la letalidad, se nos presente un rebrote. Por eso es bueno aconsejar, hay que disciplinarse, hay que obedecer las orientaciones de la autoridad, el toque de queda, distancia, renunciar a la idea de las fiestas clandestinas, ceremonias en lugares cerrados. Hay que observar esa conducta que mundialmente se está viendo como una exigencia para poder, en lo que la ciencia termina con todo el proceso de investigación y fabricación de la vacuna. Hay 5 o 6 lugares importantísimos de los países de alto desarrollo que tienen sus laboratorios mejores al servicio de la humanidad, pero todavía no hay. Sería previsible lo nuestro de marzo, abril, que aparezca la vacuna. Y desgraciadamente he notado que entre nosotros hay como una especie de alegría indiferente, de inocencia, de ingenuidad. Por eso es bueno que la familia, a pesar de lo duro que resulta el confinamiento, tratar de contener esas ideas de liberarse y salir a pasear. Sé exactamente que hay muchos problemas con la economía porque todas las economías del mundo están chocadas, averiadas. Y es evidente también que eso genera algún tipo de descontento y cierta irritación en masas, en sectores, de parte del colectivo social, que va desaprobando, se va irritando, y entonces hay el peligro de que se desarrolle lo que están llamando ahora la economía de la furia. Creo que hay un libro importante que acaba de salir con ese nombre, no sé si ya lo han traducido, de 2 autores norteamericanos importantes, tratando de explicar cómo se están reproduciendo violencias
sociales, cómo están apareciendo muestras tumultuarias y la intransigencia frente a la autoridad y el peligro que hay de que se turbe la paz y se dañe el orden y se agraven las situaciones de crisis que uno está viendo. El gobierno nuestro evidentemente está, el presidente especialmente, está muy activo, muy atento a las posibilidades que existen de empujar la economía y especialmente también algo que le observo es que tiene una especie de optimismo básico que es vital. Lo que yo llamo el optimismo básico es un presidente que tiene la misión de dirigir, de mandar, jefe del Estado. Es bueno que tenga un ánimo positivo, porque eso contribuye a alentar a su sociedad, sin descuidar los peligros. Es decir, el complejo de crisis que el presidente Abinader ha encontrado es muy duro, muy duro. Nosotros desde el principio hemos estado hablando sobre ello, incluso sobre las actitudes políticas, sociales que nosotros estamos dispuestos y lo estamos cumpliendo de llevar a cabo. Cero intransigencia, cero violencia, solamente tratar los aspectos más sensitivos, los problemas nacionales estratégicos, los grandes valores nacionales, que eso no se puede diferir. Pero en el día a día del gobierno y los esfuerzos del presidente merecen tregua, merecen respeto. Y nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo eso que desde el principio prometimos. Las crisis entrecruzadas son delicadas y es insensato y peligroso, temerario, comenzar a tirotear y a acorralar y a producir daños. Yo creo que las organizaciones políticas, sociales, que puedan tener la idea de organizar brotes de la economía de la furia, deben de pensarlo dos veces, porque en la medida que nosotros nos alcemos, nos sublevemos y si llegamos a armar un tipo de resistencia sobre todo lo que se le puede exigir a un gobierno, podemos desestabilizar la situación nacional, lo cual es perjudicial para todos. Es decir que este aspecto es muy difícil poner de lado en un programa. Más o menos esas son las impresiones que quería transferir sobre el complejo de crisis, la situación del presidente Abinader haciendo diligencias y contactos y relacionando todas las posibilidades de ver cómo él puede ser eje. Precisamente esta semana mi blog La Pregunta, salió miércoles. Yo lo titulé en una forma que a muchos amigos le llamó la atención. Me han llamado y con las limitaciones que tenemos, me han hecho saber de algún modo que ellos quieren oír como más detalles de lo que yo planteo en el blog del miércoles, La Pregunta. Se titula Acciones audaces pero serias. ¿Qué propongo yo en esa pregunta? Al presidente Abinader
le dije al final, si usted quiere convertirse en un mástil de teca, como lo fueran los grandes líderes nuestros desaparecidos, luchando con esta crisis, es evidente que tiene que asumir posiciones trascendentales. Y habrá acciones que pueden parecer audaces, pero son muy serias. Dos fuentes propongo yo en esa pregunta del miércoles. Fuentes posibles de agenciarse recursos cuantiosos para atender a las necesidades del relanzamiento de nuestra economía y de la reanimación de la nación. Una, el juicio, la parte 2 del juicio de Catalina está frisada, contenida. Ya vimos cómo el Ministerio Público del anterior gobierno se ha portado. Una parte hizo un archivo definitivo sin comunicarlo, sin hacerlo conocer, aprovechando las vacaciones de la titular del PECTA. Es una forma realmente deslucida. Y dejó otra parte en juicio. El país está viendo esa parte en juicio. El lunes creo que se reanuda la audiencia. Están en los incidentes, parece que todavía no se ha leído el acta de acusación, pero la realidad es que el verdadero grueso del desastre de Odebrecht entre nosotros no es el que se está juzgando. Ahí hay expedientes que datan de 8, de 10 y más años, que no tienen la importancia ni la relevancia que se le dio a todo al principio cuando se montó aquel espectáculo de ir a apresar en horas de la mañana a las 6, simultáneamente filmar a una serie de funcionarios, exfuncionarios, entre ellos ex legisladores, y eso se le brindó al país como una especie de circo. En realidad el Ministerio Público sabía que tenía unas pruebas transportadas, originadas y montadas en la delación premiada de Brasil. El Ministerio Público sabía exactamente que esas pruebas había la necesidad de perfeccionarlas para poder ser invocables, meter la contradicción, controvertirlas. Ir a Brasil y hacer diligencias como hicieran los fiscales del Perú, concretas, para entonces ir fijando y separando y diciendo esto sí, esto no, y esto por este modo y este de este modo, pero con pruebas controvertidas. Eso incluso se llegó a suscitar cuando el proceso se conocía en nivel de Suprema Corte de Justicia. El Ministerio Público solicitó permiso para ir al Brasil, al juez Ortega Peguero, y dijo Ortega Peguero, dijo que tenía necesidad de que el juez autorizara por auto ir a Brasil para ir a perfeccionar las pruebas.
en una forma realmente más que inexplicable, vergonzosa. Semanas después dijeron, no tenemos interés de apoyarnos en el auto que usted ha dictado, apoyando, consintiendo lo que hemos solicitado. Es decir, que siga la prueba imperfecta, que no se perfeccione, que no se meta contradicción, que siga siendo un decir transportado. Una actitud del Ministerio Público realmente lamentable. Ahora bien, la gente tiene sed de justicia. El pueblo en general tiene sed de justicia. Eso es innegable. Incluso al presidente Abinader muchas veces se le recuerda desde distintos sectores que hacer justicia en ese caso, como en otros de corrupción, es su tarea esencial y primera. Algunos lo dicen con cierto ánimo coactivo, o hace esto, o en enero espere que ya usted es mala palabra. Y si usted no gestiona que eso se haga, eso el Estado como tal, acusando, independientemente del trabajo del Ministerio Público, prepárese, porque es una manera de usted dar complicidad a eso. Lo han planteado en esas condiciones. Y eso es peligroso porque se puede sumar a la inconformidad que la economía de la furia, por otros motivos, genera. El pueblo, con el juicio, los primeros días, disfrutaba porque estaba televisándose. Y el pueblo veía las audiencias y cosas, ha ido como perdiendo interés en la parte que le han mostrado. Incluso la cuestión del archivo definitivo y dejar a uno en juicio y sacar a otros no es para el pueblo trascendental. Para el pueblo lo trascendental es lo que no se ha sometido a juicio. La parte 2. Catalina, parte 2, donde está el volumen de los capitales, los últimos 5 o 6 años de acciones públicas que la empresa hiciera en el país. Hicieron un acuerdo, aquí es que interviene la pregunta, acciones audaces pero serias. Un acuerdo absurdo. Usaron el principio de oportunidad para la acusación y siendo predominantemente las acusaciones montadas sobre el eje del soborno, sacan a la sobornadora de toda experiencia penal. El gobierno le paga, le concede continuar las obras y firma y la saca de juicio. Pero el soborno es un tipo de infracción penal que tiene necesariamente que tener 2 caras como la moneda. Uno que soborna y otro que resulta sobornado. El funcionario que cede a la tentación del soborno que ofrece la empresa y consiente sobre precio, sobre diseño, todo lo que se produjo, no aquí, a escala continental. Es decir, aquí más la escala continental, para que no se vaya a entender que no aquí. Ese acuerdo es lo que yo sostengo, que es lo que hay que atacar. Por una razón. Se dice, bueno, la continuidad del Estado, si un gobierno llegó a ese acuerdo, la seguridad jurídica impediría que un nuevo gobierno revoque o intente anular o de algún modo derribar ese acuerdo. La seguridad jurídica, no.
No. Todo tipo de acuerdo fundado sobre bases fraudulentas no puede generar efectos. ¿Qué ocurre? Que Odebrecht tiene, desgraciadamente para ellos, una fama mundial. Mundial. Y hay incluso casos de África. Y toda América Latina, casi toda, en una forma u otra, fue víctima de que la empresa sobornó la autoridad, construyendo en forma magnífica, porque son unos constructores de primera. Y la impresión que había en la sociedad era, bueno, construyen caro, pero bien. Nadie se imaginaba que podía haber ese mecanismo de doble contabilidad y que en realidad el soborno que ella pagaba no era de sus beneficios, sino del sobreprecio, donde también tenía beneficio. ¿Por qué digo yo que si se ataca ese acuerdo, el nuevo gobierno no daña la imagen que podría afectarle como Estado de la seguridad jurídica? Primero, porque tiene base fraudulenta que implica la persecución de la autoridad y de la empresa, que no se hizo. Segundo lugar, el descrédito de la empresa. Decir que frente a ella que se está tomando esa medida tendría la necesaria aprobación de la humanidad, porque la humanidad sabe cuál ha sido la tragedia de aquella empresa inmensa, paraestatal, con un banco estatal detrás, en un momento de gran crecimiento emergente de Brasil, lideratos delirantes como el de Luis Ignacio Lula da Silva, que era el asombro, ¿no? Tenía ese closet lleno de esqueletos, de muertos, de principios muertos. Entonces yo digo, el presidente debe examinar la posibilidad de tratar de aniquilar ese acuerdo, pero para ello tiene que someter el Ministerio Público a persecución, con naturalmente la demostración de la voluntad del gobierno de hacerlo, porque ahí el gobierno obraría como una especie de tercero, pese a la continuidad, porque el nuevo gobierno podría decir, no, yo respeto los acuerdos, pero no los fraudes. Yo no puedo un fraude que se ha visto en una forma tan palpable, tan obvia, decir, bueno, ya eso es inconmutable, yo no puedo tocar eso. No. Ahora bien, ¿cuánto le pagó Odebrecht a Estados Unidos a raíz del escándalo? $3.000 millones. No, en Estados Unidos no hay presas, compañías, ni directivos de compañía por sobreprecio, por soborno. No. Es por la ofensa al Estado norteamericano. Una compañía, supercompañía que cotizaba en bolsa, ellos tienen su legislación, tiene que pagar. Lo pusieron a pagar $3.000 millones. ¿Cuánto le ha dado a Perú? No derivado de los contratos y del desastre que Perú es el cuadro más dramático. Toledo, pedido de extradición. Alan García, que Dios lo tenga en paz, suicidado. Kuczynski, renunciado. Óigame, todas esas derivaciones, la Fujimori y esas cosas, quedaron de lado para pedir Perú las indemnizaciones. El Estado peruano cobró, no sé si fueron $2.000 millones que Odebrecht pagó.
nosotros estaríamos en condiciones aún más favorables. ¿Por qué? Porque la propia Odebrecht declaró a nivel de su presidente, Marcelo Odebrecht, o un nivel muy vecino al máximo, que ellos habían reconcentrado sus operaciones en la República Dominicana en los últimos 3 años, porque era el Estado que le ofrecía mayores garantías para sus operaciones. Había un par de funcionarios de ellos que vivían en Miami los fines de semana, venían los lunes, se iban los viernes. Y desde aquí se dirigía todo el proceso de la contabilidad paralela. Es decir, todos los pagos dolosos, fraudulentos, dados en México, en Brasil, en Perú, en Ecuador, bueno, en Angola, se hacían aquí en República Dominicana, confesado por ellos, porque se le daban garantías mayores. En operaciones de lavado de activos monumentales, porque se hacía a través de un laberinto de compañías y de bancos para que llegara el pago al final a los beneficiarios. Ese crimen de connotación internacional, dicen los que lo cometieron, el agente esencial, la sobornadora, que en los últimos años lo concentró aquí, porque aquí se le daba garantías. Es decir, el gobierno de Danilo Medina era el alero, el albergue, la seguridad para ese tipo de operación. ¿Por qué no podía el gobierno de Danilo Medina tomarle cuentas y decir, como lo hiciera Estados Unidos, mire, pero ustedes me cogieron el país y me lo volvieron un foso de crímenes y lo han confesado? Ustedes nos deben a nosotros indemnizar. No podía. ¿Por qué? Porque sus funcionarios claves estaban comprometidos en Catalina, en las carreteras. Bueno, el tercero en soborno somos nosotros. 92 millones de dólares. Se dice. No lo podía hacer. Lo tenía en las manos. Al revés. Quiero más trabajo. Bien. Quiero que me pague. Voy a un arbitraje. Págueme el arbitraje. 2 días antes de llegar el virus, estábamos pagándole 350 millones de dólares. Víctima del gobierno de la extorsión posible que tenía Odebrecht. Si me sometes y me demanda, yo digo lo que tu gente cogió. ¿Le son aplicables esos mecanismos de negativa de la mega empresa a este gobierno? No. Entonces eso de la continuidad del Estado, la seguridad jurídica, se desvanece con la aprobación y la comprensión de medio mundo. Por eso es que digo, acciones audaces, pero serias. Se me dirá, bueno, doctor, lo que ocurre es que si se emprende una cuestión judicial, eso coge tanto tiempo. Sí, es verdad, toma tiempo si se litiga. Pero nosotros tenemos lo que yo llamo el fantasma del default, como consecuencia del crecimiento desmedido de la deuda externa. Hemos estado viendo presupuestos todos que gran parte de su contenido es para pagar intereses y abonar capital de la deuda.
tenemos que cuidarnos de caer en un default en un momento dado. Si tenemos una litis de esa magnitud, si tenemos un reclamo de esa trascendencia, nos ayuda. Porque es que además de la pandemia y el quebranto que trajo y todas las muertes y todas las restricciones, el deterioro de la economía, teníamos esas acciones internacionales que estamos reclamando. Es decir, que sería una acción audaz, pero seria, inobjetable. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, ninguna de las instituciones multilaterales podría decir, ¿y qué desorden es este? Ahí no se respetan los compromisos, no. Ellos están apresados en la fuerza mayor, pero además tienen que reclamarle a estos bárbaros que vinieron no solo a hacer las operaciones de las 6 carreteras de Catalina, no, que confesaron que vinieron aquí a hacer las operaciones mundiales desde aquí, porque aquí se le daba garantía. Es decir, que yo en la pregunta le digo al presidente Abinader, esa es una fuente para tratar de recuperar importantes fondos. Es más, yo voy más lejos. Odebrecht creo que tenía 169,000 empleados. Un Estado ha hecho esfuerzo enorme por respetabilizarse. Buscaron gurús, gente importantísima mundialmente, a tratar de ver si le recomponían el prestigio perdido. Una demanda y una reclamación de ese tipo, puede que Odebrecht no la quiera, porque le puede perturbar su proceso de rehabilitación que está intentando. Entonces podría hasta no haber litigio, un pago transaccional por los gravísimos perjuicios irrogados al Estado dominicano, a la nación dominicana, en combinación con un grupo de gente de poder que le falló a la nación, que penalmente está sometido junto con ella. Pague. No cobre, como lo ha hecho. Pague. Lo que pueda haber de devoluciones, lo que pueda haber de distracción de esos capitales, eso propone esa pregunta al presidente Abinader. Está el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Eso tiene una importancia enorme para estas cosas. Porque por virtud de una ley, no recuerdo, la KIMPI, creo que llaman, ellos crearon un task force, agentes que se han especializado y se tienen que dedicar como funciones esenciales en la localización de capitales, en los bancos y en los paraísos fiscales del mundo. Tienen informaciones primorosas de todos los estados, de todos los funcionarios, generales, ministros, presidentes. Estados Unidos podría ayudar mucho con la información. Es decir, se podría conseguir allá mucha información. Incluso en la pregunta yo propongo una acción aún más audaz, que es más delicada,
porque implica el trato de dos estados, de estado a estado. Se normalizaron las relaciones con China, se abandonó abruptamente a Taiwán como un bagazo, después de 70 años de relaciones interesantes. Y dice la Cancillería de Taiwán, a raíz de eso, que hubo un pago de $3,000 millones para conseguir esas relaciones, hecho por la China popular. El Estado, ahí la continuidad sería más delicada. El Estado no podría realmente emprender frente al Estado de China popular un rompimiento de los acuerdos y un rompimiento de las relaciones sin quebrantar el orden jurídico internacional, las relaciones entre los estados. Pero el ideal de justicia prevalece. Un ministerio público independiente puede investigar. No porque se lo mande el gobierno, sino por la denuncia que se hizo, muy grave, de que había $3,000 millones de por medio para conseguir esas relaciones. ¿Qué podría ocurrir? Vamos a trabajar con un escenario de hipótesis. Una delegación de la Procuraduría General de la República, con una cabeza independiente como la que tiene interés de saber qué puede haber de realidad en esa denuncia. Taiwán, como Estado, que hizo la afirmación en Cancillería, no por un plumazo de un periodista, de un comentarista, de un intérprete, no, por Cancillería. Tiene dos caminos. Podría negarse a dar la información. Bueno, nosotros dijimos eso, pero nosotros no tenemos información de que eso sea cierto. Bien, magnífico. Muy buena la información, favorable a las relaciones. La China popular misma se beneficia, no tendría turbaciones en sus relaciones en el Caribe. Y si dice, sí, sabemos que hubo $3,000 millones. Y hubo funcionarios de allá que participaron en esas negociaciones. Y hubo depósitos en bancos asiáticos o del Caribe o de Europa, en paraísos fiscales. Y nosotros sabemos, porque ese es un estado pequeño, pero eso sí, ultra desarrollado, y tienen inteligencia sobrada. Si tienen esa información, entonces hay que localizar esos capitales. Hay $3,000 millones, dicen los chinitos de Taiwán. Ah, que se negaron. Bueno, entonces no era seria la denuncia. Y si es seria, y dan los lugares. Y entonces como Estado se trabaja para congelar eso. Y se va incluso al propio Departamento del Tesoro norteamericano, que tiene ley para perseguir esas cosas cuando tengan implicaciones que puedan afectar a Estados Unidos. Las hay de muchos modos. Entonces habría una fuente importante ahí de recuperación de valores. Claro, eso naturalmente entrañaría una turbación de las relaciones, porque China popular quedaría muy deslucida, muy desacreditada, como que pagó las relaciones. Se sabe a quiénes y dónde depositaron. Hay que abrir juicio aquí, no a China popular, imposible. A los funcionarios nuestros sí. O a los agentes que participaran en eso, no sé de qué sector podrían ser, del sector privado, del sector
técnicos, académicos, toda esa locura que había aquí, saqueando este país. Dos fuentes que podrían dar pie a acciones audaces, pero serias, que lo único que harían es elevar el prestigio de nosotros como Estado. Esta no es la república del mundo, es el Puerto Libre que andaban por promover. Este es un Estado con largo más de un siglo de independencia, acercándose al segundo siglo, con 1000 avatares, pero con ríos de sangre y de lágrimas, de sacrificios de héroes y mártires. Este no es un puerto libre, ni una zona de tolerancia internacional, donde se puede hacer cualquier cosa, como hizo Odebrecht. Nos mudamos allá y concentramos allá porque ahí era que teníamos más garantías. ¿Para hacer qué? Para infectar todos esos gobiernos con el soborno, para hacer una acción colosal de lavado de activos, una cuenta paralela, operaciones estructuradas. Y nosotros éramos el escenario porque dábamos la garantía. Entonces, este gobierno no tiene por qué inhibirse, no tiene por qué negarse a hacer esas averiguaciones. Las dos. Porque la otra, que todavía es más audaz, si la respuesta de Taiwán es positiva y el Task Force del Departamento del Tesoro de Estados Unidos nos da una manita y nos ayuda a confirmar y nos ayuda a congelar, óigame, los fondos que vendrían al país, sería paradójico, porque se diría de todo aquel desastre archicriminal, el de Odebrecht, y de este que sería algo nunca visto, ¿no? Una compra de relaciones que yo recuerde, sería la primera experiencia que conozco. Pero lo dijeron en Cancillería. Ministerio Público queda plenamente autorizado a personarse. ¿Qué es esto? Nos interesa saber qué es esto. ¿Quiénes pudieron del Estado nuestro, del país nuestro, recibir esos fondos? Ah, sí, ¿cómo no? Mira, nosotros tenemos esta información y en tal o cuales bancos, Hong Kong, Macao, Tailandia, yo no sé cuál, o Europa, Liechtenstein, Andorra, donde sea, ahí están. Eso no es una botija de la de antes, no, eso es un hecho concreto de un hallazgo. Y pasaríamos nosotros a hacer otra cosa en el ámbito internacional. Lo que hemos sido muchas veces en otros órdenes. Santo Domingo ha sido noticia mundial, no crean ustedes. A mí siempre me gusta citar a Abraham Lincoln. Perdonen la digresión, pero me es grata. En el año 1861, cuando se había producido la anexión aquí, su secretario de Estado era un superintelectual, Seward, y entonces ellos tenían a Lincoln medio a menos, como un echador de cuentos y de narraciones. Parece que le hicieron algún tipo de censura por Santo Domingo y lo que estaba pasando en Luisiana y la presencia de Francia, y Lincoln le decía a Seward: en cuanto a Santo Domingo, estoy permanentemente enterado de lo que allí está ocurriendo. Abraham Lincoln. Estamos. De manera que
Este programa yo lo interconecté con la pregunta como prometí. Claro, me falta un pequeño comentario, que tiene que ser pequeño por el tiempo. Elecciones norteamericanas el martes 3 de noviembre. ¿Quién gana? ¿Trump o Biden? Una cantidad de sectores, Biden. Tienen simpatías especiales por el Partido Demócrata. Nosotros decimos Trump. Y le decimos a los compatriotas nuestros que están en la costa este de Estados Unidos, no se pierdan. Lo que Trump piensa y lo que está por hacer allá se aviene a nuestras necesidades con el trastorno fundamental de la fusión posible con el narcoestado fallido que nos queda en el oeste. Si los otros ganaren, qué cosa, qué dudo. Y lo dudo porque hasta que se produjo el escándalo de los negocios con China del hijo del candidato Biden, yo decía, es posible. Incluso que entre el voto por correo y el voto presencial, los demócratas se salgan con la suya. Pero yo creo que lo que va a ocurrir es que va a aumentar un poco la abstención, porque dentro del voto demócrata que no se haya expresado por correo, después de esas pruebas que se han estado haciendo, bestiales, de negociaciones con China, no solo del hijo, sino que de algún modo afectan al propio candidato, ahí habrá una abstención. No votarán por Trump, pero difícilmente aprueben a Biden, porque sería elegir un presidente con todos los elementos de un impeachment. Y de otro modo sería estar eligiendo a la senadora Kamala, que esos sectores la pueden querer, pero que en Estados Unidos habría que pensarlo dos veces, por muchas razones, incluso con vínculos posibles de su esposo con intereses de China, que hoy por hoy es la que le dice a sus soldados, prepárense para la guerra, y nosotros no vamos a dar un paso atrás, porque está pendiente el problema de Taiwán y la eventual posibilidad, Dios nos libre, de una guerra. ¿Oyeron ustedes? Con motivo de Taiwán. Aquí vamos a ver sucesos importantes, nadie lo dude. Saben ustedes que hemos estado saliendo en el tiempo de pandemia solo por Supercanal, nuestra versión central de siempre, a las 11 de la mañana de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. Que estamos todavía tratando de ver cómo organizamos la cadena que se montó tan espontánea y generosamente de canales, que a la respuesta le dieron salida. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en la entrega de una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.